muchachos, ya después de que espero que hayan recuperado un poquito el ánimo, vamos a continuar entonces. Fíjense que el modelo anterior era mucho más completo que el que habíamos planteado inicialmente, pero a pesar de contener muchos elementos que fueron explicados durante el curso, no incluye otros importantes, ya que como se indicó al principio, estos formatos pueden ser adaptados a cada situación en particular. Vamos a ver entonces, para proseguir con este tema, antes de pasar al siguiente, otros ejemplos correspondientes. Aquí tendríamos un segundo formato de prueba de software, el cual es más de tipo académico, adaptado a lo que nosotros estuvimos estudiando en clase. Fíjense que en este caso tenemos cuatro elementos dentro de lo que es cuatro secciones dentro de lo que es nuestro estudio. Tenemos por una parte lo que es la identificación de nuestro caso de prueba. Allí estamos hablando ahora sí mucho más completo. En primer lugar, de una descripción del proyecto. Lo vamos a codificar. Ya cada proyecto tiene su nombre, el que se vaya a trabajar, y una breve explicación general al respecto. Luego tenemos la descripción del módulo específico con el que vamos a trabajar, igualmente codificada con su nombre y la explicación correspondiente. Debemos también describir cuál es el requerimiento que queremos evaluar en este caso de prueba, así como también una descripción de la prueba en sí. Fíjense que en este caso, vean que estamos hablando del caso de prueba. Aquí indicamos, aparte del código, el nombre y la explicación, dos elementos interesantes, que serían el tipo y la fecha en la que fue creado ese caso. Podríamos añadir también el nombre de la persona que se encargó de construirlo. Tenemos luego la descripción del responsable, es decir, de la persona que va a ejecutar dicha prueba. Allí tendríamos los datos correspondientes. Luego de esto, tendríamos una segunda sección que está referida a los detalles de la prueba. Aquí vean que hemos codificado mejor los diferentes elementos. Tenemos en primer lugar las precondiciones. Por cuestiones de espacio solamente se planteó una línea, pero podemos tener tantas como sean necesarias. Tenemos lo que es las poscondiciones igualmente, el algoritmo de prueba. Repito, nuevamente por cuestiones de espacio solamente se colocaron tres líneas, tres pasos pues. Y tenemos aquí el diagrama de flujo para representarlo gráficamente y la condición de éxito. Vean que esta es una versión mucho más avanzada, mucho más completa de la que vimos anteriormente. Aquí, dentro de este diagrama de flujo, podemos presentarlo también con ciertos detalles adicionales. Fíjense que, por ejemplo, en este caso, estamos planteando la ruta principal de este caso de prueba, es decir, la ruta de éxito, y también una ruta alternativa que puede darse, o un caso de éxito auxiliar. Si no se cumple ninguna de estas dos, digamos que recorridos, vamos a considerar que nuestro caso está fallando. Esto es solamente por plantear un pequeño ejemplo. Luego tendríamos una tercera sección que contendría los resultados de la prueba, es decir, si fue un éxito o un fracaso. Aquí simplemente se marca con una X el valor correspondiente. El análisis de resultados con su explicación tan larga como consideremos necesaria, y las observaciones adicionales
que podemos añadir a este caso. Vean que existen desde los modelos más sencillos que hablamos al principio, inclusive para pruebas del usuario no se utiliza muchas veces un formato específico, sino que el usuario hace su registro en una hoja de papel o de manera oral para explicar la situación que se le presentó en caso de alguna falla, inclusive sin construir ningún tipo de caso de prueba en particular, sino que se le da la libertad de recorrer el sistema según considere más conveniente, tal como lo haría en el caso de uso normal. Aquí nos faltaría por ver dentro de los ejemplos un modelo ya mucho más formal, que sería lo que llamamos ya no un caso de pruebas, sino un plan de pruebas. Este es de carácter internacional, bajado de una de las páginas, no me recuerdo de momento el nombre de la página, pero es un formato de tipo internacional, el cual simplemente vamos a ver ciertos detalles, no lo vamos a mandar a hacer, ni lo vamos a prestar gran esfuerzo para lo que es la evaluación, porque sería demasiado engorroso. Fíjense que aquí tenemos el logotipo de la empresa, que sería quien está encargada del desarrollo de la prueba, el logotipo del proyecto, el nombre del plan de pruebas, el nombre del proyecto. Aquí podemos colocar el eslogan o lo que es la misión, etcétera, una breve descripción de lo que vamos a hacer y la identificación de lugar y fecha. Luego de esto, una bitácora de cambios, donde vamos a ir registrando las diversas variaciones que vayamos haciendo a nuestro modelo de pruebas. Tenemos un formato preliminar del documento, el cual contiene de manera resumida gran parte de la información básica acerca de nuestro plan de pruebas. Vean que tiene el título, identificador, fecha de elaboración, el resumen, palabras clave, el formato, el lenguaje, las dependencias, la versión, etcétera. Esto es como una información base referida a la construcción de este plan de pruebas. Luego de allí, lo siguiente que vamos a ver de manera rápida sería el índice de este documento. Como van a ver, este índice es bastante extenso. Por lo tanto, son varios los elementos que ustedes van a incluir dentro de lo que es este plan de pruebas que no vamos a hacer realmente, pero que por lo menos deberían tener la noción de él. Aquí estarían las páginas que ya hablamos, las páginas preliminares, como la bitácora de cambios y el formato inicial. La misma tabla de contenido que tenemos aquí, tenemos una introducción, los objetivos, las estrategias, el alcance, el propósito. Tenemos los entregables, qué elementos van a ser probados y cuáles no, los criterios de aprobación y de éxito y fracaso, pues, los criterios de suspensión y reanudación, las tareas de las pruebas, las necesidades ambientales desde el punto de vista de hardware, de costos, del sistema bajo pruebas, etcétera, las capacitaciones requeridas, los riesgos asociados, el laboratorio de usabilidad. Aquí por nombrar algunos de los elementos que ya hemos hecho referencia, estaría los entregables. Aquí tendríamos un pequeño formato para registrar dichos elementos. Estarían los elementos que van a ser probados y los que no. Aquí tenemos los criterios de éxito y fracaso, cuándo suspendemos la prueba y por qué motivo las reanudamos. Aquí tenemos las tareas, los pasos que vamos a tener que cumplir, las necesidades. Vean que está pues, un formato y todo esto lleva las correspondientes explicaciones y demás. Esto es un formato bastante largo cuando se está haciendo.
¿Alguna pregunta hasta este punto antes de pasar al siguiente? Bueno, como podrán ustedes apreciar en este último modelo, el cual es bastante detallado y completo. Nosotros tenemos mucha información que podemos registrar acerca de las pruebas a fin de que los interesados puedan tener provecho de las mismas. Pero como les dije, por cuestiones de tiempo, de limitaciones, que ya estamos finalizando el contenido, no les va a dar tiempo, vamos a omitir dicho elemento. ¿Alguna pregunta? Bueno, entonces denme un minutico para cambiar la diapositiva y ya continuamos. Es la unidad 4 denominada Plan de Pruebas y Finalización del Proyecto. Correspondería entonces a lo que es la revisión y validación del proyecto. En este caso lo vamos a ver desde el punto de vista de lo que es el presupuesto principalmente. En primer lugar, debemos considerar que todo proyecto, ya sea de tipo personal, de negocio o de una investigación académica, válgame decir una tesis, requiere de la mejor planeación posible, debiendo saber claramente los objetivos perseguidos y cuánto tiempo tenemos para llegar a los mismos, qué necesitamos, cuántos recursos vamos a disponer para lograrlos y donde en este caso el presupuesto del proyecto juega un papel muy importante. Entonces vean que nosotros debemos tener en cuenta todos estos elementos fundamentales para poder lograr por lo menos promover el éxito de nuestros proyectos. Los objetivos nos van a definir un alcance y ese alcance está limitado por los recursos disponibles, donde los dos principales que van a afectar serían el tiempo y el presupuesto para el caso de desarrollo de software. Recuerden que otros tipos de proyectos, por ejemplo los proyectos industriales, allí hay que tomar en cuenta también lo que serían los insumos, la materia prima, pues, que se requiere para la construcción, para la fabricación de dichos elementos. Pero el desarrollo de software es un proceso más intelectual, es de tipo intangible. Por lo tanto, ese tipo de preocupaciones son menores. Aquí podríamos añadir un recurso adicional importantísimo que va a ser afectado también por el presupuesto, y esto sería lo que es el recurso humano, el personal que va a laborar en el proyecto. Ese en sí es el que representa el mayor costo de nuestro proyecto y al mismo tiempo su capacidad de trabajo es la que nos va a permitir alcanzar nuestras metas, nuestros objetivos dentro de lo que es el tiempo establecido. Entonces vean cómo hay toda una relación entre estos diferentes elementos que estamos planteando. Por otra parte, para poder validar el proyecto, es necesario tomar en consideración una serie de elementos. En primer lugar, tendríamos lo que es los requerimientos, es decir, los objetivos y el alcance del proyecto. Estos van a definir las funcionalidades que nuestra aplicación debería ser capaz de tener.
y van a estar reflejados principalmente dentro de un entregable que denominamos acta de constitución del proyecto. En segundo lugar, tendríamos el tiempo. Esto está relacionado principalmente con lo que es la fecha de culminación límite de nuestro proyecto. Recuerden que normalmente un proyecto que se entrega luego de demasiado tiempo pierde su valor. Imaginemos el caso de que se les pida hoy a un grupo de desarrolladores que construyan una aplicación que se encargue de evaluar los posibles contagios que tengan las personas debido a la pandemia en base a las personas con las que podrían tener contacto en su entorno. Resulta ser que el grupo de trabajo solicita 6 meses para elaborar dicha aplicación, pero un par de meses después, 2 o 3 meses después, aparece la cura de la enfermedad, la cual se acaba el periodo de pandemia y ya no hace falta dicho proyecto que se solicitó, y por no haber sido presentado de manera más rápida en el tiempo oportuno, ya carece de utilidad. En cuanto al tiempo, el documento que generalmente se utiliza para lo que es su establecimiento vendría a ser el cronograma. Por otra parte, tendríamos lo que son los costos. En este caso, por ser desarrollo de software, estaríamos hablando de ese monto final en dinero que va a ser necesario gastar para poder confeccionar, construir, generar dicha aplicación, la cual va a ser reflejado en un presupuesto y debería estar en lo posible, al igual que el tiempo, lo más ajustado a lo que realmente se va a gastar al final. Ahora, ya que se supone que nuestro principal interés dentro de este tema era hablar del presupuesto del proyecto, vamos a comenzar definiendo el mismo. Vamos a pedirle al señor Anthony Acosta, por favor, que nos lea lo que está en pantalla. Es un documento financiero. A ver, ya, es un documento financiero en el que se planifican las necesidades del proyecto en términos de los costos requeridos para cubrir todos los aspectos vinculados, permitiendo así controlar su progreso y detectar posibles desviaciones que puedan surgir, gastos innecesarios si no son gestionados temporalmente. El presupuesto controla desde el inicio los costos del desarrollo de software, estando asociado a un plazo determinado y debiendo tomar en cuenta las diversas variables que puedan alterar el progreso del proyecto, además de ser en todo momento coherente, exacto y realista. Bueno, entonces, como pueden ver en esta definición del presupuesto, lo primero que vemos que es un documento. Puede estar en forma digital, en forma física, etcétera, pero que debe ser generado, debe ser mantenido de manera actualizada. Él va a ser creado inicialmente, donde se debe tratar de que sea lo más realista y exacto posible con lo que estamos haciendo. Además de esto, debe llevar un seguimiento continuo que nos permita detectar posibles gastos innecesarios que vayan surgiendo y que si los dejamos que se vayan acumulando, pueden llevarnos al fracaso del proyecto, y está finalmente íntimamente ligado con lo que es el alcance y el tiempo de nuestro desarrollo de software. Por otra parte, cuando hablamos de
los elementos de un presupuesto, estamos haciendo referencia básicamente a costos, los cuales podemos clasificar en dos categorías, directos e indirectos, donde la principal diferencia que existe entre los costos para un presupuesto tradicional de un proyecto de industria y uno de desarrollo de software radican principalmente en la manera en la que se desglosan sus elementos. Cuando hablamos de los costos directos, allí debemos incluir una serie de elementos como lo son los siguientes: los gastos del personal, los materiales y equipamiento y los viáticos y otros gastos, por nombrar solamente los más comunes. Aquí vamos a preguntar, ¿ustedes creen de estos tres que tenemos aquí, de estos tres elementos, cuál es el más importante dentro de un desarrollo de software? El número uno es los gastos de personal, el número dos los materiales y equipamiento y el número tres viáticos y otros gastos. ¿Cuál ustedes creen que sea el que tenga un mayor monto dentro del presupuesto de desarrollo de software? Ajá, número uno, número dos, una opinión más. Número dos. Bueno, vamos a continuar. Entonces, dentro de lo que es el proyecto en sí de desarrollo de software, el mayor costo lo representa el gasto de personal, es decir, los sueldos y salarios de las personas que se van a encargar de desarrollar ese sistema. ¿Por qué? Porque habitualmente lo que es materiales y equipamientos ya se tiene. Son muy pocas las cosas o los componentes nuevos que se adquieren cuando vamos a desarrollar un sistema. Normalmente ya tenemos, por decir, los computadores que vamos a utilizar, el software de lenguaje, etcétera, que vamos a necesitar y todo ese tipo de elementos. Simplemente, por ejemplo, si es el caso de un sistema web, podríamos contratar lo que es el hospedaje y otros costos por ese estilo, pero que realmente son pequeños en comparación con lo que serían los pagos a las personas encargadas de construir el sistema. Recuerden que el desarrollo de software es un proceso mayormente intelectual, son bienes intangibles y por lo tanto no se requiere de tanto material y equipo. Y si la situación real fuera que cada vez que hiciéramos un desarrollo de software tuviéramos que cambiar todos los computadores que tenemos, toda la red y todo ese tipo de elementos, el costo principal sería el de materiales y equipamiento. Pero como realmente nosotros utilizamos, reciclamos lo mismo que ya tenemos, este costo es bastante bajo. Nuestro costo principal sería el personal, aquellos profesionales que contratamos para desarrollar nuestra aplicación. En términos generales, sería un grupo de 8 personas normalmente que se requieren para un desarrollo de eso. Esta es una preguntita de también tipo examen. ¿Cuántas personas constituyen normalmente un equipo de desarrollo de software? O el estándar normal es que sean 8 personas un equipo base de desarrollo de software. A veces pueden ser más cuando estamos hablando de desarrollos más complejos, pero se tiende en ese caso a separarlos en subproyectos. A veces pueden ser menos, pero estaríamos hablando de situaciones demasiado simples, demasiado, o sea, ya no de proyectos empresariales, sino más como de proyectos de tipo personal, donde tal vez dos o tres personas pudieran hacer todo el trabajo.
Pero lo más común cuando hablamos en términos de consultoría, de desarrollo profesional de software, es que el grupo de trabajo esté constituido por unas 8 personas en promedio. Luego de esto, tendríamos los costos indirectos. Fíjense que estos son costos de tipo administrativo y reserva de riesgo. Cuando hablamos del costo administrativo, serían aquellos vinculados con elementos que no trabajan directamente dentro del desarrollo de software, pero que sí hay que tomar en cuenta. Por ejemplo, alquiler del local donde estamos trabajando, pago de servicios, pago de personal de limpieza del local, y otros por ese estilo que siempre están presentes, ya que en el mismo lugar generalmente se van a tener varios proyectos o se pueden tener varios proyectos funcionando al mismo tiempo. Estos costos suelen ser estimados en base de un porcentaje del costo directo, aunque en ciertos casos pueden ser detallados de manera específica si se considera lo más conveniente, pero normalmente se hace de manera porcentual. Por otra parte, tenemos lo que es la reserva de riesgo. Aquí debemos considerar entonces un monto de respaldo para eventualidades o contingencias que se puedan presentar durante el transcurso del desarrollo del proyecto. Este monto de reserva también se realiza o se calcula generalmente de forma estimada en base a un porcentaje del costo directo. En este caso, ese porcentaje va a depender del nivel de riesgo del proyecto. Mientras mayor sea el riesgo, también mayor debería ser nuestra reserva de contingencia para casos de eventualidades, a fin de no tener que paralizar o suspender el proyecto debido a una falta de presupuesto que se produzca en base a alguna situación de tipo inesperada. Bueno, entonces, respecto a lo que es el presupuesto del proyecto, debemos tomar en consideración la siguiente idea. El señor Capuñay, por favor. Buenas noches. Buenas noches. Debemos entonces ser conscientes de que hacer el presupuesto de un proyecto requiere tiempo y esfuerzo, ya que generalmente es indispensable desglosar detalladamente los elementos del mismo para que éste pueda ser aprobado. Además, cada proyecto es único, lo cual implica que su presupuesto también será único, debiendo tomar en cuenta las variables particulares que pueden afectarlo y recordar considerar un monto adecuado de respaldo para prevenir el caso de que se presente alguna modificación inesperada. Muchas gracias. Entonces vean varias cositas aquí interesantes en esta lectura. En primer lugar, el realizar el presupuesto es un esfuerzo, no es algo sencillo que simplemente se hace al azar y listo, sino que hay que hacerlo de manera detallada. ¿Por qué? Porque recordemos que esto debe ser aprobado por un ente superior a nosotros, por una junta de la empresa, por un cliente, etcétera. Y si nosotros no logramos convencer a ese cliente respecto a esos gastos o costos que estamos incluyendo en nuestro presupuesto, lo más probable es que lo rechace. Además, cada proyecto es único y como cada proyecto es único, cada presupuesto asociado también será único, basándose en las particularidades del caso que estemos analizando. No debemos olvidar nunca tener en consideración ese monto de respaldo
que deberíamos incluir o añadir para lo que es cualquier contingencia que se presente. Aquí vamos a hablar ahora rápidamente de ciertos documentos que van a facilitarnos la elaboración del presupuesto. En primer lugar estaría el alcance del proyecto, el cual nos permitirá conocer el total de los requerimientos que deben ser cubiertos, y esto es bastante útil a la hora de generar nuestro presupuesto. En segundo lugar estaría el plan de gestión del proyecto. Este nos va a proporcionar información acerca de cómo van a ser logrados los objetivos establecidos en el alcance y qué recursos van a ser necesarios, siendo la piedra fundamental para lo que es la gestión del presupuesto. En tercer lugar estaría el plan de gestión de costos. Este nos va a suministrar una estimación aproximada de los costos de cada uno de los elementos, para así lograr quedarnos dentro de lo que es un rango aceptable. Tenemos el cronograma del proyecto, que nos va a aportar información acerca de los tiempos y el progreso del proyecto, para así lograr el monitoreo de lo que es el presupuesto. Tenemos también el registro de riesgos, el cual es importante debido a los efectos que estos pueden tener sobre el proyecto y a su vez sobre el presupuesto, muy especialmente en lo relacionado a ese monto de reserva que se debe de tener disponible. Tenemos las cotizaciones reales de proveedores que puedan darle servicio en algún momento a nuestro proyecto. Fíjense que son diferentes tipos de documentos útiles que debemos tener en consideración cuando vayamos nosotros a elaborar cualquier clase de presupuesto. Teniendo ya la información necesaria e identificando adecuadamente los objetivos principales de nuestro proyecto, debemos entonces realizar una lista de los recursos requeridos para lograr alcanzar los mismos, así como también de aquellos elementos que nos ayudarían pero que no son esenciales, a fin de poder realizar una priorización adecuada de dichos componentes. Aquí tenemos que tomar en cuenta aspectos tales como lo que es la regla de Pareto, para poder definir en qué nos vamos a enfocar más y qué objetivos pueden ser secundarios, a fin de lograr los máximos beneficios posibles dentro del tiempo y el costo que tenemos disponible. Vean que estos recursos de los que estamos hablando, para poder aprovecharlos más adecuadamente, los podemos desglosar en una hoja con una serie de columnas que contengan la información requerida. Tenemos el identificador del recurso, que nos va a permitir en cualquier momento ir presentarlo de manera abreviada, conocer cada uno de ellos. El nombre del recurso, que sería aquel elemento que es necesario para la realización de alguna tarea específica. El tipo de recurso también lo podríamos incluir, donde se describe el recurso, a ver si es de tipo material, es un servicio, es una persona, etcétera. Y indicamos también si es de tipo directo o indirecto. El tipo de unidad,
es decir, cómo vamos a medir el uso de ese recurso, bien sea, por ejemplo, el caso de bienes tangibles, litros, soles si es dinero, pesos si es algún tipo de material, unidades, horas hombres si estamos hablando de recursos humanos, días trabajados, etcétera. Recuerden que cada tipo de recurso puede requerir de una unidad específica de medida. Tenemos el costo por unidad de recurso, la cantidad de unidades de ese recurso requerida y el monto que vamos a reflejar entonces en el presupuesto. La idea es analizar, es entender de forma clara y precisa la información referida a cada recurso en particular. Si queremos ser más detallados, podemos incluir otros campos adicionales. Si queremos ser un poco más, no necesitamos ser un poco más básicos, podemos eliminar algunos campos. Podemos agruparlos por la actividad donde participan, podemos hacer varios tipos de organizaciones. Ahora bien, como ya dijimos anteriormente, uno de los recursos fundamentales que debemos tomar en cuenta dentro de lo que es nuestro desarrollo de software es el recurso humano. Recordemos que este es un elemento que posee muchas formas en las que puede ser medido. Nosotros podemos contratar a un personal de diversas formas. Podemos contratarlo por horas, bien sea hora cronológica en caso de situaciones de tipo general de 60 minutos u hora académica para lo que es el entorno educativo. Tenemos también que podemos contratarlo por día. Habitualmente, en la mayoría de los países, el día legal es de 8 horas. Tenemos también la opción de contratar por semana, donde cada semana está compuesta normalmente por 6 días laborales y un día libre. También se puede contratar por mes, el cual normalmente se aproxima no a 30 días, sino a 25. Vean que cada semana hay un día libre y hay la oportunidad de que caiga un día libre adicional por los días extra que tiene el mes, que no son 4 semanas, sino 4 semanas y algunos días. También lo podemos contratar por obra, que sería durante toda la duración específica de nuestro proyecto. Vamos a ver aquí un ejemplo de un presupuesto de tipo industrial, donde están reflejados la mayoría de los elementos que hemos planteado. En primer lugar, tendríamos nuestros costos directos. Aquí estarían enumerados en la parte inferior y los totalizamos aquí en la parte superior. Fíjense que para este caso, nuestro costo indirecto o costo administrativo lo estamos trabajando de manera porcentual como un 25% de ese costo directo. Es decir, la suma de estos dos elementos nos daría este valor que tenemos aquí, que es el valor, dice presupuesto. Adicional a esto, que generalmente no lo mezclamos mucho porque este es un dinero para caso de eventualidad, estaría la reserva de riesgos. En este caso, después de haber analizado todo el sistema, el proyecto, digamos que esta persona estimó un 15% de reserva de riesgos, la cual está reflejada aquí en esta parte. Fíjense que aquí al respecto tenemos dos opciones con las que podemos trabajar. Por una parte, podemos nosotros
asumir dentro de este presupuesto total nuestra reserva de riesgo. Si el riesgo se da, tenemos aquí un monto para cubrirlo. Si no se da, tenemos una ganancia adicional. ¿Cuál es el problema de trabajar de esta manera? Que se abulta el presupuesto y esto puede hacer que el cliente se niegue a aceptar el mismo y busque otro proveedor del servicio. Otra forma de tomar lo que es la parte del riesgo es la siguiente. Podemos presentarle al cliente lo que es el presupuesto del proyecto e indicarle ese monto para riesgo que estamos planteando, donde el cliente sería el que asumiría dicho riesgo. Si el riesgo no se da, el cliente ahorra ese monto y se le presenta como un monto más bajo en cuanto al presupuesto. Si se da, ya él es consciente de que debía tener esa reserva de dinero para entregarla en caso de que sea necesaria. Así podríamos convencer más fácilmente al cliente de nuestra propuesta. Además de esto, podría ser también una manera más segura, porque en caso de que el riesgo sea más alto de lo que se había planificado, ese cliente sería más susceptible a aportar el monto adicional, es decir, la diferencia. Porque ya si nosotros le planteamos como un proyecto, digámoslo así, a todo riesgo y resulta ser que el riesgo terminó siendo no del 15, sino del 25%, eso podría representar una reducción en nuestras ganancias. Entonces, lo más aconsejable a mi criterio en este caso es que ese factor riesgo se deje a cargo del cliente para que él se encargue de cubrirlo siempre que sea necesario. Esto puede ser válido especialmente mientras más alto sea el riesgo. Si el riesgo es bajo, podríamos asumirlo nosotros y tratar de obtener esa ganancia adicional. Entonces, de allí que cuando se trata de presupuesto de desarrollo de software, hay que tomar en cuenta algunos elementos específicos. Por ejemplo, vamos a verlo en este caso. Estamos hablando de que imaginemos que una situación donde vamos a hacer un desarrollo de software y el mismo vamos a imaginar que nuestro costo de materiales y equipos es despreciable, sumamente bajo, porque ya contamos con todos ellos. Y los costos de viáticos y otros gastos también son demasiado bajos y lo vamos a dejar también como despreciable. Pero en este caso lo que vamos a tener en cuenta es el monto referido a lo que es el factor humano en sí. Vamos a sacar cuenta cuánto nos podría quedar este presupuesto. Imaginemos que sea, como decía en el caso anterior, un proyecto que va a durar un mes, donde en este caso vean que el líder de proyecto tiene un costo por día de 120. Estamos trabajando 25 días, 120 por 25, ¿cuánto es? 120 por 25. 3.000, muy bien. 3.000. Esto es lo que cobraría el líder de proyecto por su mes de trabajo. Yo sé que está bajito el monto, pero no importa. Para el ejemplo, vamos a dejarlo así. Luego necesitamos solamente un líder de proyecto, por lo tanto mi subtotal sería de 3.000. Creo que esto está en ¿qué? En dólares. Ah, bueno, más caro todavía. Luego de allí tendríamos el analista. En este caso,
cobra 50 al día y son 25 días para cada uno de ellos. ¿Cuánto sería el total para cada analista? El monto, pero no el total, el monto. ¿Cuánto da el monto para el analista? 50 por 25. Todos son por 25. Traten de ir sacando las cuentas para no perder tanto tiempo. 50 por 25. 1250. Muy bien. Pero nos están diciendo que nosotros necesitamos no un analista, sino dos. Por lo tanto, aquí al subtotal pasan 2500. ¿Cuánto me da el siguiente? El del administrador de base de datos. 2000, bien. 2000 aquí y 2000 aquí. El programador. Muy bien, gracias al que está ayudando por allí. 2205 es la misma persona que me está dando todos los resultados. No sé los demás si están despiertos. Son dos, serían 4500. El siguiente. Muy bien. El último. Muy bien. Ahora vamos a ver aquí los totales. ¿Cuántas personas están laborando en ese proyecto? Sumamos estas cantidades. 1 más 2 más 1 más 2 más 1 más 1 me da 8. Tengo 8 trabajadores, que fue el monto, vamos a decirlo así, ideal que habíamos hablado al principio. ¿Cuánto me da el total en lo que es dinero? Sumamos todas estas cantidades, ¿cuánto me da? Termina en 0, 0. Lo voy a ayudar con esa parte. Díganme ustedes el resto. 14.500. Estoy confiando en que me están dando los totales bien. No estoy sacando cuenta, muchachos. En caso de un error, me avisan los demás. Ahora bien, estamos estableciendo que nuestro costo administrativo es del 25%. ¿Cuánto sería ese costo administrativo? La cuarta parte de 14.500. Sí, tengo nada más que 2 o 3 personas que están 3625. Y ahora, ¿cuánto es el 13% de el monto total del recurso humano? O sea, el 13% de 14.500. 1885. Muy bien. Ya para terminar este cuadro, ¿cuánto me da el total general? La suma de ellos dos. De ellos tres, perdón. Bueno, 20.010. Vamos a aproximarlo por cuestiones de trabajar más fácil a 20.000. Entonces, allí tendríamos nuestro total general del presupuesto. Entonces, vean que no es nada del otro mundo. Un poquito engorroso, un poquito fastidioso, sí, pero no es nada difícil. Vamos entonces a tomar nuestro último descanso antes de ir al final de la clase del día, para que aprovechen y puedan ir. Recuerden de anotar todos estos valores, todo lo que vamos haciendo que no esté en su diapositiva,
para que lo tengan a mano posteriormente. Entonces vamos a darle unos minutos de descanso para que puedan actualizar su documento y ya vamos a ir a la última parte de la clase.